día de ayer, nuestra ministra de Comunicación ha sido contundente al informar que han habido agresiones a nuestros compatriotas allá en Chile. Estos 9 bolivianos que han sido detenidos dentro del país, ya no podemos decir en la frontera, pues ya se habían pasado y eso está confirmado casi 200 metros hacia Chile. La ministra López ha afirmado que las agresiones a los 9 compatriotas detenidos en Chile son un elemento sustancial que constata la violación de sus derechos. Vamos a escucharla. El ministro de Justicia, evidentemente, en las últimas horas ha mostrado las declaraciones que han hecho nuestros compatriotas y que dan cuenta de las circunstancias en que fueron detenidos. Y fueron detenidos en circunstancias de mucha violencia. Son elementos sustanciales que constatan la violación de derechos, compañero, y nosotros lo que vamos a hacer es adjuntarlos, si se quiere, a las demandas que ya se han hecho a nivel internacional y en los procesos en búsqueda de la liberación de los compañeros. Lo que nosotros hemos notado en las últimas semanas es una adhesión por parte de la comunidad internacional a esta búsqueda de justicia, espacio donde están nuestras autoridades a nivel internacional participando, hablando de la economía, hablando del tema marítimo, espacio donde se plantea esta situación. Nuestros compañeros ministros, nuestros presidentes encuentran voces aliadas que se identifican con esta búsqueda de justicia y creo que eso está incomodando y me imagino que está preocupando bastante a las autoridades chilenas, el tener nosotros la razón, el tener la justicia en este momento, de nuestro lado. Vulnera convenios internacionales, vulnera una normativa internacional que ampara los derechos de los ciudadanos, ¿no? También se está tomando en cuenta toda la normativa internacional para la defensa de nuestros compatriotas. Bueno, el gobierno nacional está acompañando todas las acciones jurídicas, está liderando todas las acciones jurídicas para lograr la liberación de los 9 compatriotas que están detenidos injustamente en Chile. Las expectativas que tenemos es la de encontrar justicia. No sabía si el ministro ha ido a hablar con ellos discutiendo. Yo no entiendo, todavía no hemos vuelto a la pantalla, ellos ya están haciendo el análisis. Valquiria, adelante. Bueno, como decía Ramiro, ya sabemos que los hechos se han suscitado en territorio chileno. La declaración informativa y la detención de un individuo cuando está cometiendo un delito, si se usa tortura, violencia, cualquier tipo de maltrato psicológico o físico, ese acto es ilegal, pero la policía en todas partes del mundo tiene el derecho de realizar actividad policíaca de aprehensión de cualquier persona que considera que está cometiendo un delito y tiene que haber un tema racional. Ya, o sea, si están armados. Deberíamos ver aquí en la televisión que había un herido, que había un certificado forense con hematomas de nuestros bolivianos, ¿no? De nuestros bolivianos, o un informe psicológico que señale si me han torturado, me han amenazado, me han insultado. Si eso pasaba cuando el cónsul de Bolivia estaba allá y debe tener conocimiento en derecho, más allá del abogado chileno que tiene, deberían preguntarle todo esto que están diciendo ahora y hacer una petición que en nuestro código se llama incidente de actividad procesal defectuosa, pero si no lo han hecho en ese tiempo de la medida cautelar, no han pedido la nulidad de los actos, hemos perdido esa oportunidad porque ha precluido. Ok, hemos perdido dentro de ese proceso, la oportunidad. Ya, dentro del proceso, pero no por eso vamos a dejar de anunciar eso, porque aquí estamos ahorita en un trabajo de imagen país, ¿no es cierto? Y los chilenos han deteriorado terriblemente nuestra imagen. En Chile, nosotros tenemos, hay reglas para un proceso por tortura, ¿no? Inclusive hay un convenio por la tortura, pero hay reglas, ¿no? Para aquello. Eso, bueno, me imagino que yo considero que es un poco tardío, pero va a depender de la habilidad de que utilicen nuestras autoridades, de cómo utilizan el convenio contra la tortura y la violencia contra cualquier persona. Pero el otro asunto es que si esto era cierto,
¿Por qué no lo han dicho de principio? Porque este proceso ha dejado de ser meramente judicial, ahora es un proceso mediático. Ahora, lo que te pregunto es, ¿esto está ahora lo que está sucediendo en la tortura? No, están haciendo referencia a la tortura que sufrieron en el momento de haber sido detenidos, ¿no? Hubiera precluido porque no se reclamó, claro. Pero le queda al Estado plurinacional boliviano señalar que cualquier intrusión que se hizo en territorio chileno, que se considere delito, se lo ha hecho ¿cómo? Si yo veo que a Ramiro lo están pegando y yo me veo obligada a lanzar este vaso para que no lo maten, entonces yo tengo el derecho de decir, sí, lo he lastimado a ese señor porque lo estaba defendiendo. Lo he hecho en defensa de un derecho ajeno, para cubrir la integridad de ese señor, ¿no? Lo mismo, o en cumplimiento, era mi deber, yo era su guardaespaldas del ministro, y como lo querían agredir, yo cumpliendo mi deber, he hecho lo que he hecho. En este caso, de un principio, la defensa debía haber sido en cumplimiento de un deber, combatir el contrabando. Tenemos convenios internacionales, tenemos una carta reversal. Si yo he entrado a territorio chileno, lo he hecho en cumplimiento de mi deber, están en las instituciones, esto me han delegado, no quería robar, no quería asaltar, no se les ha robado nada, ¿no? Y además tenía una orden y tenía que defender no solamente al Estado boliviano, sino al chileno. ¿Cómo has dicho? La verdad es tu mejor defensa, ¿cierto? Sí, la verdad, por eso, cuando lo primero que hace un abogado penalista es, yo les digo a mis amigos, ¿no? Si tú vienes ese rato del hecho, me das muchas armas para poder defenderte, ¿no? Pero si llegas después de... y el abogado ese rato tiene que diseñar ese rato la defensa, ¿no? Pero si tú no me dices la verdad o el abogado no se ha puesto en su sitio, entonces muchas veces la verdad es la mejor defensa. Es decir, los camiones habían, señor juez chileno, habían el contrabando. Yo estaba en la frontera, ¿era o no contrabando? ¿Cumplí o no cumplí mi deber? ¿Violé una norma? Sí, lo hice en cumplimiento de un deber. ¿Castígueme por eso? Sí, porque soy humano. ¿Podríamos conseguir un intercambio de servicios de un pasajito y te vas? Asesorarlos un ratito, porque creo que estaban un poco desorientados. No, ese rato, y se podrían los haber nervios, el miedo, la publicidad también. Y además porque este es un tema que vincula a dos países, ¿no? Y eso nos genera mucho conflicto. Somos países que estamos en constante confrontación, hemos perdido, hemos roto relaciones, estamos ante una contienda internacional, en fin, estamos en un tribunal ahí tratando de resolver este tema. ¿Tu punto de vista? Yo considero, en lo que conozco del MAS, y si les dices la verdad os hará libres, ¿no? Una palabra muy bonita, ¿no? ¿Es también de derecho? Y si tú eres el presidente, o eres el ministro, o eres la autoridad, y estamos en este conflicto de dos países con tanto que nos hemos dicho, y no queremos recurrir a la vía diplomática, que habíamos aconsejado acá desde un principio, aparecen pues esto y dicen, pero eso que hemos dicho, pero lo han ocultado, y había el tema que decir que eran personas que estaban luchando todo lo que te has expresado contra el contrabando. Nunca hemos presumido de que ellos podían ser los que estaban dentro del territorio boliviano o dentro del territorio chileno. No. Nunca nos hemos asumido la cabeza de que estaban haciendo contrabando, que estaban haciendo día domingo ahí. Es decir, no quiero estoy un poco leyendo las cosas de la acusación que hay en Chile. Que estás siendo el abogado del diablo vos. Abogado del diablo, ¿no? Y entonces eso no entra, porque somos bolivianos, somos patriotas y hay que defender lo indefendible. Y entonces las autoridades quieren defender lo indefendible y se han ido al proceso, a lo mediático, se han acusado, al punto de que se ha llegado en los últimos días a decir de que va a haber un juicio abreviado y que las personas que están detenidas allí se autoculpen, No. Ha habido ese criterio. Ellos han dicho después, ellos han dicho no, vamos a asumir, no vamos a asumir ninguna culpa. Y en esa audiencia es donde se ha indicado de que el vehículo estaba a 140 metros en frontera. Permítame, y aquí lo hemos tratado en el programa, en el Código Penal chileno, el que tú te declare, el que tú aceptes ir a un juicio abreviado, no significa que te declares culpable, significa únicamente que reconoces los hechos sucedidos, pero no te declaras culpable, a diferencia de nuestra norma, código, de nuestro código, donde sí te declaras culpable. Aquí no, y eso lo ha aclarado el ministro Arce, y lo hemos aclarado también aquí en programa, o sea, en ningún momento ellos se han declarado culpables. Claro, no, ya han dicho que no se van a declarar tampoco. Pero ni les exige eso la norma. Pero los hechos indican, por lo que ha demostrado Chile, de que
han hecho una exquisita, dice, presentación con GPS y con mapas y demás, y estaban a 140 metros dentro de Chile. Entonces estaban dentro de Chile. Y todo lo que hemos dicho de que no estaban, que era en territorio boliviano, etcétera, que los han arrastrado al diablo, toda nuestra defensa. Y 2 meses que estamos hablando eso inmediatamente y estamos denunciando en todos los foros internacionales. Y desde todas las áreas, ¿no? Hay que retroceder, hay que ir a la vía diplomática, hay que tomar una posición mucho más racional. Cálculo, ¿no? Y ahí cuando decimos, pero ¿por qué no le dices esto al presidente? A ver, atrévete a decirle. Por eso aquí lo estamos diciendo, aquí nos atrevemos a decirle, reduzca esa incidencia, vamos, recuperemos a esos bolivianos y veamos la forma en la que ellos van a ser, por supuesto que van a ser inculpados, pero de una forma en la que regresen pronto a sus hogares, ¿no? Lo primero que tiene que guardar el abogado es un jugador de ajedrez, es un guerrero, un estratega. Entonces, vísteme despacio que tengo que ir a la guerra. Entonces no podían, digamos, no podían ellos atufarse y hacer las cosas así, porque obviamente había la prensa, ¿no? Pero ya estamos fritos. Pero aquí está lo mediático, y aquí están los pequeños debatiendo en el juicio, y aquí están los grandes diciéndose cosas, los presidentes y los cancilleres. No, pues ya nos han... Con lo que han demostrado, eso ya es difícil. Déjenme, por favor, presentar la siguiente nota, porque Bolivia va a denunciar a Chile ante instancias internacionales por la tortura hacia los 9 detenidos. Más allá de este proceso que se está llevando, de forma paralela probablemente, vamos a iniciar una otra demanda. Vamos a verlo. Yo tengo la imagen. Bueno, ya lo ha dicho el ministro de Justicia, ¿no? Con la constatación de que ha habido tortura, ha habido violación a los derechos fundamentales de los compatriotas detenidos, a las denuncias que han presentado los familiares, el Estado boliviano va también a presentar otra. En realidad esto se sabía, solo que ahora ya con las declaraciones, en las querellas que se han presentado ya se tiene detalles, pruebas, ¿no? Actores. Porque para presentar una denuncia hay que tener bases, ¿no? Tener suficientes elementos como para sustentar una demanda. Lo han hecho los familiares, lo han hecho ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nuestro país lo hará a nivel continental y a nivel internacional, como Estado. No es que los familiares han hecho la denuncia, ¿no? A la CIDH, claro. Nosotros vamos a reforzar como Estado ahora, pero también ante la Comisión de los Derechos Humanos, porque han sido... ¿La CIDH también? No, la Comisión Internacional, ¿no? De las Naciones Unidas. La CIDH es una y las Naciones Unidas tiene su propia comisión. Ahí entonces como Estado. Así, como Estado, por supuesto. ¿Esto se va a coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores? En realidad lo hace el Ministerio, lo va a hacer el Ministerio de Justicia, pero en estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Punto de vista, Melquidia. Yo creo que ¿Es momento? Yo creo que sí es una buena estrategia que no lo haga el Estado boliviano, sino lo hagan las víctimas, porque no se ve una manipulación política. Sus familias, ¿no? Sino son las familias que tienen que demostrar que han sido torturados psicológicamente o físicamente, con certificados médicos si es físicamente y si es psicológico con sus testimonios, ¿no? ¿Por qué no dijiste antes? Porque me dijeron boliviano de tal por cual, o como hacen en la Argentina, ¿no? Cabecita negra. Pero los chilenos vamos, igual ¿no? tratan o como una cosa así. Rayo claro, y no he podido ni hablar porque tenía miedo, esta no es tu tierra. Además que el chileno de por sí, cuando es policía, se parece a los policías de alemanes, a los holandeses que andan con palo, ¿no? Me parece bien que el gobierno apoye este proceso y no sea el mismo gobierno el que haga, porque son las víctimas, pero no va a resolver el tema de fondo. Pero si logran un resultado positivo, ningún acto procesal puede ser generado teniendo como base la tortura. Sin duda. Y ese es un convenio internacional. Entonces, siendo que esto va a ser llevado desde otra línea, desde las familias, tiene un sólido, en todo caso, asidero y importante para poderlo aprovechar. Sí, si estás perdiendo, intenta empatar, ¿no? Y eso está queriendo hacer el gobierno, ya se está demostrando. Pero ojalá que empatemos, pues. Claro, se intenta empatar, pero tú vas al ataque y te pueden meter otro gol. Oye, pero tampoco te vas a quedar tan tranquilo sabiendo que esta gente ha sido torturada y que está atemorizada, ¿no? La gente está privada de libertad, eso es doloroso para las familias en un país extraño, las madres sufren. Por eso yo digo, la mejor manera es lo diplomático, pero a veces lo diplomático lo estamos dejando. Y es que no las familias lo anuncian, lo anuncia el presidente en un foro internacional. Pero la pregunta... Si el Estado no está interviniendo, el presidente pues tranquilito, eso deben aconsejar los ministros. Pero la pregunta es, el policía chileno no es cordial,
cuando está en esa situación, ¿no? Segundo, hay distintas formas. ¿Qué pasa cuando un individuo está tras las rejas, hombre o mujer, y le pasan un palo por las rejas, unos sonidos terribles, o se acercan y se van con una picana? Sí, no, pero pero estamos presumiendo, no estamos diciendo que pueda ser así, ¿no? Pero merecía tanta barbaridad que el gobierno chileno saque en conferencia de prensa a nuestros hermanos. En una entrevista de un comunicador boliviano. Es una actitud que tienen muy agresiva hacia nosotros. Sí. Y tú lo contabas, te ha sucedido en la calle, te han detenido. ¿Cómo? No, yo estaba, hace mucho tiempo, estaba en Santiago y la plaza y el himno nacional, y yo no sabía que era el himno nacional de Chile, y no me paré, todos se pararon, y vino el Paco y me dio con su palo. ¿Con su laque te ha dado uno? Parece porque es el himno chileno. Y me he quedado así, ¿no? A mí también me han detenido en carretera porque está lleno de huecos, yo estoy detrás de ellos frenan, yo freno detrás de ellos, se baja el policía y me dice, ¿por qué está tan cerca mío? La voy a llevar a no sé dónde. Y me llevó y le mostré mis documentos y luego fueron bajando su actitud, pero son una actitud prepotente y agresiva y en carretera. ¿Y cuál es el error? O sea, porque su carretera está llena de huecos, no puedo ir. Sabemos cómo es la actitud de los policías chilenos y entonces no podemos desconocer. Perdón, te corté. Hay un periodista boliviano, porque hay encuentros, es un mundo aymara también que se vive por ahí. Sí. Y según el señor que ha detenido, el Paco que dice, el gendarme que ha detenido a los bolivianos. Carabinero. El carabinero. Tiene muy buen antecedente en esa zona, según lo que él dice. Yo una buena reputación. Una buena reputación, que es un buen tipo, incluso que se le ha hecho algunos, no sé si homenajes a ese señor, porque mantiene esa zona de manera estable, según el periodista. Ahora, por supuesto, si ha habido tortura, si ha habido daño psicológico, etcétera, hay que seguir las investigaciones. Claro. Y tenemos que documentar eso, porque no nos vamos a ir a un proceso. Y además tiene que acabar esta vía administrativa, se dice, lo mismo debe ser en Chile. Termina el proceso y seguramente con las declaraciones que están en ese proceso se podrá ir a esta vía y bueno, pues demandar al Estado chileno para que indemnice a los bolivianos por estas afecciones a futuro que puedan tener, ¿no? Porque deben estar sumamente nerviosos, preocupados, con estrés y no sé qué otros efectos psicológicos tendrán a futuro. La noticia agrandada surge en Chile, no en Bolivia. Claro que sí. Entonces, para mí, el gobierno chileno ha actuado calculando que esto iba a pasar y calculando lo que íbamos a hacer nosotros. Y probablemente, hemos entrado en su juego. Y probablemente ha sido parte de una estrategia, ¿no es cierto? Y hemos entrado en su juego. Si tú dices una verdad supuestamente nuestra y resulta que están dentro, has perdido. Claro, y ahora hay que buscar otra y otra. Ojalá nos equivoquemos. Oye, pero ha sucedido lo mismo del otro lado. ¿Cuántas veces los chilenos se han pasado a nuestro territorio y nosotros decentemente los hemos devuelto, aunque estén haciendo cualquier tipo de, como dicen, de payasada, ¿no? Y los hemos devuelto, pero no ha habido esa actitud hacia nosotros. Yo creo que hay nomás una estrategia de animadversión y una guerra silenciosa. Y cuando tú y yo, digamos, cuando nuestro enemigo circunstancial, el abogado, es mentiroso, corrupto, yo le dejo mentir unos 20, 30 días hasta que mienta bien y luego saco mi prueba. Y desmoronas todo su... Y eso mismo nos han hecho para eso. Sí. Ay, caramba. Bueno, lamentablemente estamos pasando por eso. Son dos temas que me interesaba mucho tocarlos. Ahora, para cerrar el programa, mi pregunta del millón, la UMSA se ha retirado de la presencia para poder revisar todos los currículums de quienes están postulando para la judicatura. Yo he visto hablar al doctor Waldo Albarracín. Correcto. Y yo considero que es una persona que tiene una palabra de valor. Confío en lo que él dice como ciudadana. Qué interesante. No es mi amigo, pero yo confío, tiene una reputación. No creo que ningún ente académico se preste a hacer política. Cuando ellos dicen no podemos permitir hacer evaluaciones si en nuestro entorno hay una persona que tiene simpatía o tuvo simpatía o trabajó antes con el gobierno que está ahora vigente, ¿no? Y entonces, si van a haber calificadores del gobierno vigente, esto pierde transparencia. Y es verdad. Por ejemplo, cuando un juez es amigo de alguna de las partes, su deber es excusarse. Tenemos derecho a que sea transparente, es decir, la parte de ese señor juez porque es amigo de tal. Yo estimo que la posición de la universidad, si esa es su posición, está bien, porque no se va a además estamos hablando de la justicia y es tiempo que ya paremos tanta cosa
que no es torcida, ¿no? Sí. En la justicia, sin duda. ¿Tu punto de vista? Ay, sí, yo creo también en eso. Un suspiro, pero ha sido un suspiro de esos. Es un tema muy complicado porque se está cometiendo el mismo error. Va a haber calificación, por supuesto, hasta cierto nivel, pero después es la Asamblea la que decide. Y la Asamblea decide, pues, según la visión política, no hay otra, ¿no? Ellos van a decidir quiénes entran. Ojalá los que entren, bueno, intenten hacer esa transformación, porque es una manzana, dice, podrida, y estamos eligiendo a una nueva manzana. Pero esa manzana podrá sanar a las demás. ¿Podrá sanar a las otras? Más bien se va a ir descomponiendo. O las otras lo van a podrir. Y los gusanitos irán. Pero es no, muy difícil, es muy difícil. Yo quiero decirte lo siguiente. Para mí todo lo que se hace respecto a la elección de los magistrados, a altos magistrados, ¿sí? Dice que va a cambiar la justicia, es mentira. Ay. ¿Dónde se practica la justicia? Ya. El juez instructor en lo penal, el juez civil, allá ahí abajo, ¿no? decide, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, Claro, el de la última Corte, instancia, ¿no? y él, digamos, no me importa a mí, porque además 1000 años hay que esperar turno. Yo creo que cada juez de nuestro país tiene que ser, por ejemplo, como el doctor Waldo Albarracín o como el Ramiro, ¿no? Que son personas que... Como la Valquiria. No tanto, porque me voy a enojar, digamos, me gusta estar ahí guerreando a mí. Pero el tema es que sea un individuo que está conocido porque no bebe, tiene una familia consolidada, claro, no se droga, no nada. Es un individuo impecable. En cada barrio tiene que haber, cada condado, claro, como en Estados Unidos, un juez. Claro que sí. Y gente así, totalmente transparente. Gracias, Ramiro. Sí, tal vez lo ultimito para no molestar el programa. Yapita es que si vamos a elegir a estas autoridades, ahí se quiere también esto, yo que digo, disciplina. Y el que está arriba tiene que tener un equipo que vaya bajando el bisturí. ¿En dónde nos hemos equivocado? En darles carrera judicial. Y mientras existe eso en la Constitución, carrera judicial es muy difícil cambiar. Los fiscales son fiscales hasta su jubilación, es decir, y se jubilan a los 75 años. ¡Ay, por Dios! Entonces, esas leyes están. Entonces, por eso no se puede cambiar. Entonces, lo que está arriba va a ser muy difícil el cambio, pero tendrá que intentar hacerlo, ¿no? Okay. Tiene que moverse de alguna manera y ojalá se tengan esas personas. Lo que yo quería decir del señor Cusi, ya me tengo que ir. Que ningún fiscal le puede reñir, pues, al acusado, al sentenciado. Claro, ese señor Cusi, a ver que el juez sentencia a tu cliente, después de la sentencia lo riñe. Él se buscó. Bueno, esa era la yapa que quería Valquiria colocar. Yo voy a irme con la última nota, que es la tercera, que dice que Rivero y Salvatierra le recuerdan al CV, que es el Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas, que en la fase de revisión de requisitos están devedores. Flores dice que la universidad no está en calidad solamente de un retrato. Me voy con esa nota. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Tema referido a los requisitos específicos, el tema de la solvencia fiscal, que establece que hay un pliego de cargo ejecutorial. Habíamos nosotros discernido de que no es lo mismo el pliego de cargo que la resolución de carácter disciplinario, por supuesto ejecutorial. La primera tiene una naturaleza de coactiva y de daño económico. En cambio, la segunda es de carácter disciplinario o administrativo. Esto es una primera intervención, que la universidad acá no está en su calidad de retrato, el observador tiene opinión, el veedor tiene opinión, y si hablamos hasta de cosas un poco más populares, en el fútbol el veedor observa si el campo de juego está en condiciones o no. No es que es un invitado de piedra, ¿no? Por tanto, nosotros haremos ese ejercicio. El doctor Flores fue a emitir un criterio de qué debíamos considerar y qué no debíamos considerar. Y eso es algo que le corresponde a la comisión decidir, y lo hemos decidido por unanimidad además. Se planteó que la universidad tenga derecho a voz y voto con los delegados enviados por el sistema universitario en dos etapas, ¿no? En la etapa de méritos y en la etapa de examen escrito, como todos los diputados y senadores titulares de esta comisión. En las otras dos se planteó como observador. En ese sentido, nosotros habríamos solicitado que se cumpla el rol, no más allá de que no sea un simple cuadro, pero el objeto de la interpretación y la toma de decisiones pasa por los miembros de esta comisión, que son miembros titulares.